Bueno, cordial saludo. El día de hoy se va a exponer la sustentación de la fase número 3 del curso Enfoque Humanista. Esta sustentación se encuentra expuesta por el grupo número 11, conformado por Diego Armando Espitia Vázquez, Diana Carolina Tamayo Correa y quien les habla, Estefanía López Mendoza. Los temas a tratar son los siguientes: darse cuenta desde la terapia gestal, la empatía desde la terapia centrada en el cliente y el sentido de la vida desde la logoterapia. El primer tema a tratar es darse cuenta desde la terapia gestal. Bueno, conocemos que la terapia gestal es un enfoque psicoterapéutico el cual se encuentra centrado en la existencia que vive la persona. Es decir, en la terapia gestal se centra en el estudio del aquí y el ahora. Bueno, esta terapia, este enfoque, sí, permite que el individuo tome conciencia o se dé cuenta de lo que está pasando momento a momento, tanto dentro de sí mismo como en su alrededor. A continuación se presenta el objetivo del artículo Resignación de la memoria desde la terapia gestal con niños víctimas de conflicto armado en Moravia. El objetivo de este artículo es identificar el impacto que tienen los recursos artísticos, como lo son la música, el dibujo y la fotografía, en la resignación de la memoria del conflicto armado en los niños que pertenecen al programa Casa Hoyos del barrio Moravia. Los materiales a utilizar son recursos artísticos del dibujo, evidencias fotográficas de memoria, fichas de caracterización psicológica, pruebas psicotemáticas y una firma del consentimiento informado por parte de los padres. La población a trabajar son niños y niñas vulnerables víctimas del conflicto armado en Moravia. Bueno, para el desarrollo de este proyecto se crea pues un proyecto que pueda ser replicado en diferentes comunas. Principalmente va a ser replicado en la comuna 4 de Medellín, donde se va a llamar Casa Hoyos. En este, en este, mm, en esta réplica del proyecto asisten un grupo de niños entre las edades de 5 y 12 años. Y bueno, en estas actividades se van a realizar talleres y actividades e investigaciones. Bueno, para la investigación se realizó un cronograma de actividades semestral con elementos artísticos en los que se evidencia cada semana qué tema específico se aborda. Y como resultados obtenemos que los niños resurgen de la adversidad, se adaptan, recuperan y acceden a una vida significativa y productiva. En cada una de estas actividades se encontró que los niños estaban dispuestos y participativos en los diferentes talleres propuestos. Ellos se resignifican resignifican estas experiencias traumáticas en experiencias transformadoras. Lo hacen por medio de dibujos, por medio de manualidades. Utilizan toda su creatividad para resignificar estas experiencias traumáticas. Bueno, eso fue todo. Esta es la referencia de donde se sacó el artículo. Muchas gracias por la atención y damos paso al siguiente compañero. Bueno, continuando con el tema del segundo artículo, se escogió ese artículo donde vamos a introducir más temas respecto respecto a la empatía. Eh, Desde una perspectiva más de la terapia centrada en el cliente, es decir, en el paciente. ¿Qué vamos a tocar aquí? El artículo llamado Una empatía de medidas, teorías y aplicaciones en revisión. Ese es un artículo tomado de la Universidad Autónoma de Madrid en donde especifica las diversas percepciones que se logran a partir de, digamos, ya sea del lado de la psicología como visión y percepción del paciente. ¿Qué logramos acotar de este artículo? Que son las principales aportaciones teóricas y metodológicas al estudio de la empatía. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este artículo? Es el conocimiento de todas las relaciones que guarda los determinados rasgos de la personalidad, las interpretaciones, las percepciones, los comportamientos. Eso es importante, ya que aborda una historia, un estudio haciendo referencia a distintas
comportamientos o perspectivas, como lo mencioné antes, de las que se han abordado en lo que se conoce en la actualidad. Es decir, un debate entre la postura disposicional y la situacional, y las visiones cognitivas, afectivas y por último una visión integradora. Bueno, en el artículo nombran algunos materiales puntualizados para hacer el tipo de investigaciones. Entonces, lo primero que tuvieron que revisar fue la tarea de las tres montañas de Piaget. Es un comportamiento que llaman para poder formalizar como tal la investigación. Luego, como parte del segundo material, es una capacidad de representarse los pensamientos y motivos de otro, y ha sido recogida en la noción de la adopción de la perspectiva cognitiva, es decir, todo tipo de conocimiento técnico. Luego, tenemos una adopción de la perspectiva afectiva que refiere la inferencia de los estados emocionados ajenos de cada una de las personas que se encuentran en la investigación. Y luego, pues se tiene como tal unas escalas de empatía y sus características psicométricas, o sea, que se puedan cuantificar. ¿Cuál es la población que podemos dar? Entonces, en el artículo especifica que se enmarca en una aproximación integradora. Se ha desarrollado en una población de habla totalmente hispana, o el famoso test de empatía cognitiva y afectiva. Ahí está referenciado, en donde también tenemos los Fernández, Pinto y Abad 2008. Esta escala muestra una adecuada fiabilidad y validez. Además, dentro de sus escalas cognitivas, contempla la comprensión emocional. Ya pasando un desarrollo, el más reciente que se ha tenido y se ha propuesto es el denominado modelo organizacional para explicar los antecedentes y procedimientos y procesos y consecuencias de la empatía. Ahí es donde prácticamente se toma los test de escala de la empatía y se logra cuantificar ese modelo en la organizacional. ¿Cuál es el resultado de este artículo o las investigaciones que se han realizado? Es que se obtienen, los autores se pueden decir que la consistencia interna es muy buena, aunque en algunas escalas, en algunos casos no se puede llegar a ser aceptable. El aspecto principal o positivo de esta investigación es que los distintos ítems parecen discriminar de una forma adecuada las diferentes reacciones emocionales. Aquí está nuestra bibliografía en donde se pueden marcar todo tipo del artículo investigativo. Buenas tardes para todos. El artículo que trabajé fue sobre el tema del sentido de la vida desde la logoterapia. El título del artículo es la relación entre las creencias centrales en trastornos de la personalidad y el sentido de la vida en estudiantes universitarios. El objetivo de este artículo es determinar la relación entre el perfil de las creencias centrales de los trastornos de personalidad y la percepción del sentido de la vida en una muestra de estudiantes universitarios en Colombia. Como materiales se utilizó el cuestionario de creencias centrales de los trastornos de la personalidad y la escala dimensional del sentido de la vida. La escala dimensional es un sistema de evaluación que le permite a la persona medir el sentido de la vida. Cómo lo percibe, determinando de esta manera una descripción del estado en el que se encuentra y una serie de alternativas de trabajo terapéutico que repercutirán en su mejoría. La muestra para este artículo se conformó de 695 estudiantes, de los cuales 479 fueron mujeres, o sea, el 68.9%, y el 31.1% fueron hombres, un total de 216. Bueno, para el desarrollo de esta actividad, lo primero que se hizo fue contactar a los participantes por medio de los profesores decanos de las universidades que colaboraron con la investigación. Entonces, por medio de un permiso formal, se inició dando la aplicación grupal de los instrumentos en salones de clase. Se les dio una carta de presentación de la Fundación SAPS, el consentimiento informado para garantizar el anonimato y la confidencialidad de los participantes, y para los análisis y para los programas estadísticos se utilizó el programa SPSS 17.0 para Windows. Entendemos como personalidad un conjunto de características que configuran la forma de ser de una persona y su forma como ve el mundo. Y los trastornos de personalidad
es donde la persona no se apropia en sí de su organismo psicofísico. Este se hace rígido, se hace poco flexible, impermeable, y entonces esto afecta cómo la persona se ve a sí misma. Pero entonces en los resultados del estudio se evidenció una relación poco significativa entre las variables de las creencias centrales del trastorno de personalidad y cómo las personas perciben la vida. Estos conceptos se relacionan ya que tienden a ser multidimensionales, entonces no se pueden ver desde un solo punto de vista o una sola dimensión. Entonces, este no determina, o sea, las creencias de trastorno de personalidad no determinan la percepción de cómo una persona toma el sentido de la vida. Estos resultados se ven desde la logoterapia, ya que esta hace referencia a la capacidad humana de libertad, a sus recursos personales para oponerse a las restricciones psicológicas y físicas que lo puedan afectar.